Bueno, buenos días, hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo. Quiero que juntos, en una actitud de reverencia, podamos, o me acompañes en oración en este tiempo para poder traer su palabra, que seguramente será de bendición para todos nosotros y espero también que sea para mí. Señor, quiero darte gracias una vez más, Señor, por este tiempo, un tiempo sublime donde hemos tenido el gran privilegio de poder compartir, Señor, los hermanos juntos y en armonía, de poder tener ese gran privilegio de estar aquí alrededor de tu mesa. Como decía nuestro hermano Ginés, son símbolos, son solamente cosas común y corrientes, Señor, pero que nos recuerdan, Señor, que hacemos memoria de ese gran sacrificio que hiciste en la cruz, y no solamente ha quedado allí, sino que al tercer día, Señor, dejaste esa tumba vacía y subiste a la majestad de la diestra del Padre, y hoy nosotros, en una actitud de reverencia a Dios, queremos agradecerte. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de los que hemos venido hoy aquí, las cargas, las dificultades, Señor. Cómo no también mencionar las bendiciones, porque tenemos un milagro cada día, Señor, y es abrir nuestros ojos, Señor, de poder respirar, de poder ver, de poder escuchar, de poder palpar, degustar, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos en todo tiempo, porque tu amor y tu misericordia es grande. Yo te pido, Dios, en esta hora, momento de tu palabra, que permitas a este siervo inútil que pueda traer un mensaje que sea, primero que todo, un mensaje que tu nombre, en que tu nombre sea glorificado, que sea exaltado, que sea colocado en el lugar que le pertenece, que me quites a mí y tu Espíritu Santo me dé la autoridad, que me dé el denuedo para poder traer tu palabra, Señor. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero compartir con ustedes hoy una enseñanza que trata de cómo aquellas cosas con las que cotidianamente vivimos pudieran causar un efecto negativo o que pudieran hacer que nuestra mirada se desvíe del llamado, el propósito de Dios en nuestra vida. Con esto no estoy queriendo decir que estas situaciones llegan a nuestra vida con el objetivo de apartarnos del camino, sino más bien podríamos ver que son situaciones que nos ayudarían a poder afirmarnos en el camino. El problema es cuando creemos que estas situaciones son ajenas a la voluntad de Dios. Cuando creemos que estas situaciones escapan de la voluntad de Dios, como si Dios no tuviera en control de todo lo que nos sucediera a nosotros. A veces en esos momentos podríamos ignorar lo que significa su soberanía. La soberanía de Dios, que dice que Él hace como quiere, con quien quiere, donde quiere, a la hora que Él quiera. Y evidentemente cuando nosotros experimentamos esto, entramos en un dilema espiritual, entramos en un conflicto interno que no tardará en traducirse en un problema externo. Y debido a estos conflictos, el creyente, y voy a permitirme hablar en primera persona,
debido a este conflicto manifiesto fastidio, angustia, tristeza, desánimo, hastío. Y esto es algo que el creyente, ningún creyente está exento de estas cosas. Porque si tú eres una persona que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, entonces también debemos recordar que ya nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Debemos tener claro que ya no hacemos parte de este sistema o de este globo terráqueo, como querramos llamarlo. Ahora somos ciudadanos del cielo, pero peregrinos en esta tierra. Eso es un gran pero, o eso es un gran contraste de esta ciudadanía celestial, que nosotros con toda la sabiduría que el Señor puede darnos por medio de su Espíritu Santo debemos recordar. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero el apóstol Pedro en su primera carta nos llama extranjeros y peregrinos. De manera que esto nos lleva a pensar que estamos en un mundo al cual nosotros no pertenecemos, un mundo al igual que lo habitamos, un mundo que para el creyente se torna hostil. Por lo tanto, muchas de las cosas con las cuales nosotros, con las que cotidianamente vivimos o con las que nos rozamos a diario, pudieran causar estos efectos negativos anteriormente mencionados. La gran pregunta aquí es, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está puesto nuestro enfoque como cristianos que somos? Porque puede que sea que nuestra mirada esté puesta en las cosas celestiales, o puede ser que nuestra mirada esté puesta en las cosas de este mundo. ¿Y sabes algo? No existe otra mira. La Biblia no habla de un punto intermedio. O somos ciudadanos celestiales y nuestra mira está puesta en las cosas del cielo, o aún continuamos en el mundo y perteneciendo en él, por lo tanto nuestra mira en las cosas de este mundo, de las cosas terrenales. Ahora, a simple vista, al escuchar esto, podría parecer un poco radical, podría parecer un poco estricto. Y es interesante y es de saber que aún estamos habitando en un cuerpo de corrupción, un cuerpo de carne, un cuerpo que no ha sido glorificado. Por lo tanto, muchas veces, por no decir pocas, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras miradas se van hacia el lado incorrecto. Pero esto tampoco quiere decir que se ponga en duda nuestra nueva naturaleza que ha sido redimida. Esto no quiere decir que nuestra creencia, nuestra fe, nuestra convicción sea puesta en duda. Lo que muchas veces nos falta, hermanos, es poder encontrar ese valioso punto de equilibrio, de poder equilibrar la balanza, o mejor dicho, de poder poner todo el peso en la parte espiritual para que así de esa manera nosotros podamos tener un enfoque o una mirada o unos pensamientos meramente celestial. Y yo tampoco estoy diciendo con esto que el creyente debe tener de manera literal su mirada puesta en los cielos. Tampoco estoy hablando de que nuestro vocabulario 100% sea sobre aquellas calles de oro y mar de cristal y de esa nueva Jerusalén que desciende del cielo. Eso que el apóstol Pablo vio y el apóstol Juan vio y
y describió o escribió en Apocalipsis 21, lo cual es hermoso. El llamado es a poder entender que habitamos en un mundo que es hostil para nosotros, que hay cosas que todavía nos cuestan entender y que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, en comunión con su palabra, poder nosotros tener un buen pensamiento correcto de las cosas que son de Dios. Ahora, te tengo que decir que esto no es fácil, por lo menos lo digo por mí. A mí me cuesta mucho, hay cosas que me cuestan demasiado, hay otras que no. Yo le doy la gloria a Dios por eso. Y si yo necesito ayuda celestial, yo no necesito ayuda de una persona material, por así decirlo, que no está mal. Pero nuestra prioridad debe ser las cosas del cielo. ¿Y quién está en el cielo, hermanos? La Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, Él está sentado a la diestra del Todopoderoso. Él goza de un privilegio que nadie más goza. En el lugar de honor y majestad está sentado el Hijo de Dios. El salmista David dijo en el Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué bendiciones estas palabras que nosotros encontramos en el Salmo, ¿no? Cómo Dios Padre le dice a Dios Hijo, siéntate, ocupa el lugar que te pertenece. Ese lugar donde Jesús, nuestro Señor y Salvador, está allí a la diestra, gozando de ese lugar de privilegio, de exaltación. Porque recuerda que Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2, 9 nos dice sobre eso. Y no solamente se le fue exaltado hasta lo sumo, a Él se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre, hermanos? Ese nombre es Señor. Recuerda, el Señor Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y en ese nombre, tanto tú como yo, que estamos en esta tierra, que no pertenecemos a ella, debemos confesarle, le debemos obediencia, le debemos sumisión. Debemos poner nuestra mirada en Él. En el estudio de este pasaje, que les voy a decir en un momento, estaba tratando de buscarle un título a esta prédica. Y lo encontramos un poco difícil. Y bueno, gracias a Dios hoy pude tener encuentro con alguien y me ha dado una idea. Me ha dicho, nuestra mirada debe ser cristocéntrica, o nuestra mirada o la mirada del creyente tiene que ser centrada en Cristo. Tiene. Y a mí me impactaba esta palabra porque puede que pueda sonar como algo impuesto, y no se trata de eso. La palabra tiene que ser una mirada cristocéntrica, viene como resultado de algo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. No era nadie, era Cristo viviendo en el apóstol Pablo. Y nosotros podemos repetir y replicar esas palabras en el día de hoy. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. De manera que entonces mi mirada debe ser cristocéntrica, porque es Cristo quien vive en mí. Ahora hay una buena noticia que viene de parte de Dios, como no puede ser de otra manera. Una noticia que nos debería motivar a poder poner nuestra mira en las cosas del cielo. Yo quiero que tú abras tu Biblia hoy y vayas a la carta a los Colosenses. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, capítulo 3, versículo del 1 al 4.
Yo quiero que tú puedas comprender, que tú puedas leer, que tú puedas experimentar esta realidad, esta verdad que está aquí en este texto. Tanto tú que has nacido de nuevo, como tú que nos acompañas en el día de hoy, aquellos que han venido por primera vez para que por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra puedas experimentar las bendiciones y realidades de parte de Dios. Dice así la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Esto es uno de los muchos pasajes en las Escrituras donde estos son muchos de los pasajes en las Escrituras más cristocéntricos. Si tú te das cuenta, en el texto que hemos leído se menciona el nombre de Cristo en los 4 versículos, ¿verdad? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De manera, hermanos, que esto es un versículo que nos está comunicando algo. Si tú lees este pasaje, tú puedes encontrar muchas aplicaciones y enseñanzas, pero yo quiero mostrarte una que es muy importante y tiene que ver con la unión que tenemos nosotros con Cristo. Es interesante cómo Dios va haciendo su obra maravillosa en nosotros como iglesia local, Yauma Roche, que en un tiempo hemos venido tratando o estamos tratando un tema que se llama Cristología, que es muy interesante que el pueblo de Dios conozca. Este texto es muchas de las verdades o es una de las muchas verdades reveladas en las Escrituras que te van a dar a ti y a mí ánimo, que nos van a dar seguridad, que nos van a dar esperanza, gozo, paz, cuando precisamente estemos pasando por dificultades. La unión con Cristo. Esto debería suponer un gozo para nosotros cuando tú abres la palabra de Dios y tú encuentras este tesoro tan inimaginable como es la unión de nosotros con Cristo. Ahora, te tengo que decir algo interesante. Esa unión con Cristo no sucedió el día que tú y yo fuimos convertidos al Evangelio. Esa unión con Cristo no sucedió el día que nosotros fuimos convencidos de nuestro pecado. Ese día se materializó. Ese día nosotros pudimos ver la luz. Estábamos en tinieblas y la luz de Cristo nos iluminó. Pudimos ver la verdad. Pudimos palpar eso que antes nunca habíamos podido tener. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo que es real y verdadero? Nuestra unión con Cristo es desde la eternidad. Esto es interesante. Esto nos debería, como dijo alguien, hacernos saltar en un solo pie de felicidad. Escucha cómo dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo le dice estas palabras a Timoteo. Le dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Qué impresionante, hermanos. La palabra de Dios, una vez más, mostrándonos que la salvación no depende del hombre. La salvación viene y proviene de Dios. Él es el que nos llama con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nosotros podemos hacer una obra lo más grande que podrías hacer. Aún se queda pequeña la obra de Cristo. Es según su gracia, según su propósito que nos fue dado ¿en quién? En Cristo, hermanos. La unión con Cristo. ¿Desde cuándo? ¿Cuando te convertiste? No. ¿Cuando naciste? Tampoco. Desde los tiempos de los siglos. ¿Verdad? Yo quiero ser muy enfático en el día de hoy con este tema de la unión con Cristo. Porque pienso que cuando nosotros olvidamos este tipo de conocimiento, vendrían a nosotros o vendrían a visitarnos dificultades espirituales. Recuerda la balanza que hablé al inicio. Se tumba hacia el lado contrario y debemos buscar el equilibrio. Debemos buscar ese punto de equilibrio que nos cuesta tanto encontrarlo. Y nosotros vemos que Pablo le escribe a los colosenses acerca de esta verdad. Si ustedes habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo quiero confesarte algo. Este texto, un día lo leí en uno de mis estudios y quizás lo había leído en alguna otra ocasión un par de veces. Pero ese día que lo leí me impactó. Ese día me interesó mucho. De manera que no tenía mucho tiempo y lo anoté en la parte superior de mi libreta con la intención de que algún día yo pudiera profundizar en él. Lo que no sabía era que luego de poco tiempo de haberlo escrito, me encontré en una situación donde mi mirada no estaba en las cosas de arriba. Donde mis pensamientos no tenían la prioridad en las cosas celestiales. Donde me sentí tan lejos de Dios, donde me sentí tan vulnerable. Y más allá de estos sentimientos que me agobiaban, había algo dentro de mí que no me dejaba, que me hacía de su mano. Y esto me daba tranquilidad de que aunque no podía entender lo que estaba sucediendo, me daba un consuelo de saber que en algún momento todo esto iba a pasar. Indudablemente fue Dios que estuvo allí conmigo. Él puso esa nota en la libreta. Él permitió esa circunstancia en mi vida y me sostuvo en ella. Y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Y no hay duda de que lo seguirá haciendo. Por eso es importante tener este conocimiento, hermanos, de la unión con Cristo, de todas estas realidades en la palabra de Dios, porque una vez más te digo, nosotros no estamos exentos de nada, hermanos. Por mucho que leamos la Biblia, por mucho que hagamos devocionales, por mucho que oremos, que todo está bien y está dentro de las prácticas del creyente, pero debemos tener cuenta o debemos estar siempre alertas de no caer. Ahora, no caer o caer no quiere decir que precisamente tienen que ser pecados sexuales, porque cuando dicen, no, tal persona cayó, ¿no? Entonces enseguida no cometió algún pecado sexual. No, simplemente a veces tenemos, debido a esas experiencias cotidianas, de pronto nos alejamos, de pronto nuestra prioridad no está puesta en las cosas celestiales y de repente nos encontramos en situación difícil, ¿verdad? Yo quiero, en este texto que hemos leído de Colosenses, quiero mostrarte una exhortación y mostrarte una motivación
Si leemos nuevamente el versículo 1 y 2, Pablo dice, si pues habéis sido resucitados con Cristo, aquí viene la primera exhortación, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Poned la mira, esa es la otra palabra, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es una exhortación que Pablo le está haciendo a los colosenses y que es práctico para la vida del creyente hoy, 2022, 23 de octubre. De manera, hermanos, que esto es la parte práctica de la teoría, por así decirlo. El apóstol Pablo, tú siempre vas a ver que él expone doctrina, fundamentos, conocimiento, para luego ponerlo en práctica. El fundamento y el conocimiento no puede quedar íntegro en nuestro corazón si no lo hacemos práctico. No podemos hacer una práctica si antes no hay un conocimiento. De manera que el vivir del cristiano es conocimiento y práctica, fundamento, conducta. Pero antes de esa exhortación hay algo muy interesante. El apóstol Pablo les declara una verdad a los colosenses y a nosotros hoy. Les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, esto es una verdad. En otras palabras, estas palabras de Pablo dice, ya que ustedes resucitaron con Cristo, esto no es una metáfora. Esto no es un mito o una leyenda, esto es una verdad absoluta. Ustedes resucitaron con Cristo. Ahora, no había ninguna duda de que los colosenses eran unos creyentes genuinos. Si tú lees el primer capítulo de esa carta, el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, Pablo dice esas palabras, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Esto es muestra de que estas personas eran fieles creyentes. Y eso es lo que somos tú y yo, aquellos también que le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, que hemos pasado de la muerte a la vida. Eso es una verdad absoluta que tú debes creer, que tú debes interiorizar, que tú debes experimentar. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. La Biblia dice, muertos en delitos y pecados hasta que vino la luz de Cristo. Y la gloria sea para Dios, porque entonces pudimos ver la luz. Y ahora estamos vivos para poder experimentar estas gran verdades, para poder conocerlas y poder vivirlas y ponerlas en práctica, así también como su buena voluntad. Querido amigo que nos acompañas en el día de hoy, esta verdad también es para ti. Estas riquezas que vienen del reino de los cielos están disponibles para ti. El mundo ofrece una mentira disfrazada de verdad. El mundo te puede hacer creer inclusive que te puede dar sabiduría y conocimiento, pero te aseguro que eso no está allí. Tu felicidad, el conocimiento, el gozo, la paz, la sabiduría, solamente vienen de Jesús. La Biblia dice, en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. En Jesús. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Así que las riquezas y verdades espirituales encontradas en la Biblia que vienen de Dios son para ti y para mí, que vienen de Dios, de Jesús, que es Dios revelado. Nosotros los que le hemos creído, hemos sido resucitados con Él, hermano. Yo hablaba de que Pablo hacía dos exhortaciones con dos palabras clave, buscad y poned. Tú y yo debemos con urgencia, ¿sí?, con deseo, con ambición, buscar las cosas de arriba. Esto es lo que denota la palabra buscar, ambición, deseo, ¿sí?, expectativa. ¿Y qué tipo de cosas nosotros vamos a buscar? Pues la Biblia es explícita. La Biblia dice las cosas de arriba. No dice otra cosa. Donde está sentado nuestro Señor y Salvador.
De manera que en nosotros debería haber un deseo, un anhelo, una urgencia, con emoción, porque no es en un ser humano común y corriente donde nosotros vamos a poner nuestra mirada. Nuestra mirada va a ser depositada en el Señor Jesús, nuestro Redentor. Y a veces creemos que las cosas buenas que nos podrían pasar están fuera de la voluntad de Dios. Y estamos cometiendo un grave error. Como si el mundo, porque si no es en Dios, entonces es en otra cosa que no es Dios. Y si no es Dios, es en el mundo. Y estamos en un error. El mundo ofrece cosas maravillosas, pero Él no va a suplir la necesidad que tú y yo tenemos. Las cosas buenas siempre vienen de Dios. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. De manera que todas estas cosas que vienen de arriba son perfectas, son de gran valor, tienen un valor eterno, no es un valor temporal, porque vienen de Dios mismo, vienen del trono de Dios, y es allí donde nosotros, como dice la palabra, depositar nuestra mirada arriba, en las cosas de Dios. Ahora, es cierto que muchas veces nos complicamos, y yo me complico mucho a veces. Pero esto no se hace por medio de ritos, esto no se hace por medio de un cursillo o no se hace por medio de tratar de buscar una fórmula magistral. No, tú y yo vamos a experimentar la nueva vida en Cristo cuando nosotros mantengamos un contacto estrecho con la palabra de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo. Es algo como tan sencillo de levantarse, abrir la palabra, encomendarse a Dios y decirle: Señor, yo te pido que mediante tu Espíritu Santo tú me ayudes a poder entender las realidades y verdades que tú tienes aquí en esta palabra. Es cierto que también necesitamos de otras herramientas para poder entender su palabra, herramientas sanas, porque hoy en día hay muchas herramientas, pero que no son sanas. Solo así, en ese conocimiento, en ese contacto estrecho con Dios, vamos a poder ver con total claridad el trono de Dios, donde está sentado el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. La otra palabra es poned. Esta palabra poned, traducida, se escucha así: pensar bien, ¿verdad? Pensar bien. El versículo 2 dice: poned la mira. Entonces dice: pensar bien en las cosas de arriba. O mejor dicho, tener la disposición interior correcta. Esa es otra traducción. Que nosotros tengamos una disposición interior en nuestra mente correcta hacia las cosas de Dios. Nuestros pensamientos deben ser sanos y buenos, siempre dirigido a las cosas celestiales. Pero hay algo muy importante, y es que de nuestra mente no va a querer producir esos buenos pensamientos. No lo van a querer producir. Recuerda que la mente, y esto me costó entenderlo un poco, la mente hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa. La mente hace parte de nuestra carne, propiamente hablando del cerebro. Por lo tanto, para tener un buen pensamiento, para tener una buena conducta y sana en cuanto a los pensamientos celestiales, debemos entender las verdades espirituales que están aquí en la Biblia, hermanos. No es en otro libro. Es aquí en la palabra de Dios. No es en el sistema de creencias de este mundo. No es en el sistema moralista gobernado por Satanás. Es en la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice precisamente la palabra de Dios. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice esto: no os conforméis a este siglo,
Eso quiere decir, mira, esto que tú estás viviendo ahora, no te conformes con ello. Eso no te va a dar lo que tú en verdad necesitas. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación solo va a ser posible cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, mora en nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar vía la meditación de las Santas Escrituras. Allí podemos tener con toda seguridad y sin temor a equivocarme un buen enfoque en las cosas celestiales. Ahora, es interesante cómo Pablo hace un contraste. Si tú te das cuenta el texto, Pablo hace un contraste de las cosas de arriba con las cosas de abajo, o con las cosas celestiales con las cosas terrenales. ¿Sí? El llamado, más allá de poner nuestra mira en las cosas celestiales, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿sí? No en las de la tierra. Más allá de que el apóstol nos esté exhortando a que nuestra mirada esté en las cosas de arriba, él nos está diciendo, desecha, quita todos esos pensamientos que pueden venir a tu mente que son terrenales. Yo quiero rescatar 3 cosas por las cuales tú y yo no debemos poner nuestra mira en las cosas de este mundo. Número 1, tú y yo no debemos poner nuestra mirada en las cosas de este mundo porque nos crea una falsa confianza. Hay personas que viven enfocadas en lo que ofrece este mundo y creen que eso es suficiente para asegurar su futuro aquí, y de cierta manera lo es, hermano. Hay personas que se afanan, que trabajan, ¿sí? Que se esmeran y lo consiguen dinero, estatus, reconocimiento, pero lo único que pueden lograr conseguir es asegurar un poco de tiempo aquí en la tierra. La pregunta es, ¿y luego qué? ¿Esto te va a servir para la eternidad? Yo principalmente creo que no. El Señor Jesús, el Maestro, dijo cuando estuvo aquí en la tierra, no os hagáis tesoros en la tierra. Nos está llamando a que el tesoro no es terrenal, que nuestro tesoro está en los cielos. Ahora, yo no estoy diciendo que entonces nosotros debemos vivir austeramente, no. Hay cosas que son materiales y que son importantes para nuestra vida, pero nuestra prioridad no debe estar en ello. Es en las cosas celestiales. Número 2, tú y yo no debemos poner nuestra mira en las cosas de este mundo porque nos alejan de Dios. Y si estamos lejos de Dios, entonces estamos expuestos a las tentaciones que ofrece el mundo, y son muchas las tentaciones que ofrece el mundo. Y lejos de Dios, apartados de Dios, entonces somos más propensos a entrar en las tentaciones. Creo que un día hablé de las tentaciones, que no es lo mismo que tengamos tentaciones a que entremos en ellas. Si estamos lejos de Dios, vamos a ser más propensos a entrar a esas cosas. De manera que el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Ya tenemos nuestro máximo ejemplo, el Señor Jesús, que nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Ahora viene y le toca el turno al apóstol Juan y nos dice, mira, no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque lo que nos debe caracterizar a nosotros es la ausencia precisamente de ese amor a las cosas del mundo, gobernado por Satanás. Esta es una de las características que debemos tener nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo,
ausencia por las cosas de este sistema gobernado por Satanás. Número 3, no debemos poner nuestra mira en las cosas de este mundo porque son temporales, son perecederas, tienen tiempo de caducidad. Hay algo que no tiene tiempo de caducidad, hermano, y ahora más adelante te lo diré. ¿Cuántas veces no nos hemos afanado por las cosas materiales? Yo me he afanado por las cosas materiales. Y de cierta manera es bueno, pero no es nuestra prioridad una vez más. No debe ser. Nosotros tenemos que pensar y proyectarnos a que nuestros hijos vayan a la universidad, ¿verdad? Nosotros debemos tener una buena calidad de vida porque es normal. Pero eso solamente tiene un valor que es aquí terrenal, no tiene un valor eterno. ¿Sí? Título, reconocimiento, fama, popularidad, no. Todo eso termina una vez nosotros partimos de este mundo. Alguien dijo, con nada vinimos, sin nada nos vamos. Yo quiero creer que está hablando de lo material. Nosotros vinimos sin nada, pero nos vamos con Cristo, ¿verdad? Hay algo que sí nos puede hacer permanecer a nosotros, y es hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos del mundo, todo lo que implica el mundo, es temporal, es perecedero. La voluntad de Dios permanece para siempre, es inmutable, no cambia. Por lo tanto, todos aquellos que cumplimos su voluntad seremos llamados hijos de Dios y permaneceremos para siempre, si ese es tu deseo. Mi deseo es permanecer para siempre, no aquí eternamente, sino permanecer a su lado en la eternidad, porque he entendido que lo más interesante es poder vivir una vida eterna con Él. Hasta el momento el apóstol Pablo nos ha exhortado, y qué bueno cuando nos exhortan y podamos entender la exhortación. Nos ha dicho que con urgencia, pero con deseo y expectativa, sumado a nuestro buen pensar, dirijamos nuestra mirada a las cosas de arriba. Ahora quiero hablar sobre la motivación. En los versículos 3 y 4 dice, porque habéis muerto. Este por qué es el resultado, ¿verdad? No es una pregunta. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. O con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces la motivación del creyente no es nada más y nada menos que nuestra vida escondida en Cristo. Tu vida y mi vida están escondidas en Él, y al estar escondido en Él, cuando Él se manifieste hablando de su segunda venida, entonces ya nosotros no estaremos más escondidos, nosotros seremos expuestos, seremos manifestados en gloria, ya no en este cuerpo. ¿Verdad? De manera, hermanos, que esto nos debe causar una felicidad, un gozo enorme. Cuando el Señor se manifieste en su segunda venida, entonces todos nosotros y aquellos que le confesaron como su Señor y Salvador, podamos estar junto con Él en gloria. Ahora, hay algo interesante también, y es como Pablo inicia el versículo 1 de ese capítulo 3. Si pues habéis resucitado, hablando de resurrección, y en el versículo 3 de repente Pablo dice, porque habéis muerto. Entonces Pablo está hablando de resurrección y hablando de muerte. No puede haber una sin la otra. Y tú y yo hemos sufrido o hemos experimentado todas las dos en Cristo. Hemos sido resucitados
en Cristo, ¿sí? Y hemos muerto en Cristo. Fuimos trasladados del antiguo Adán, donde permanecíamos, para venir a ser escondido en el postrer Adán, nuestro Señor Jesús. Ahora que nosotros vivimos en esa condición, entonces nuestra mirada necesariamente debería estar puesta en aquel que nos dio la vida, en aquel que entregó su vida en la cruz para morir, resucitar y darnos una vida, una esperanza de vida eterna. Esto es lo que podría suponer la plenitud de la vida en Cristo. Así que la palabra nos llama hoy a que nuestra conducta sea una conducta coherente, consecuente con eso que algún día nosotros creímos y que confesamos. Quiero concluir, primero que todo dirigiéndome a mis hermanos en la fe. Si nosotros tenemos algo, es la vida en Cristo. Y si nosotros hemos resucitado con Cristo. Esa realidad debe hacerse evidente en nuestra vida de santidad personal. Y esta palabra santidad muchas veces nos cuesta entenderla. Esta palabra santidad a veces sentimos que no es una buena palabra. Sin embargo, es una buena y excelente palabra. Nosotros estamos unidos con Cristo. Y si así es, que lo es, entonces ese hecho debe reflejarse en nuestra vida todos los días, en nuestra vida aquí en la tierra, donde nosotros somos peregrinos. Deberíamos reflexionar cuando podamos ver que nuestra mirada no está dirigida hacia las cosas del cielo. Y quiero dirigirme a las personas que hoy nos acompañan y que quizás aún no te identificas con ese sacrificio de Cristo en la cruz. Quiero decirte que las personas suelen poner su mirada en las cosas del mundo, placeres, poder, fama, riquezas, títulos, reconocimiento. Pero tienes que entender que esto no es eterno, que esto es temporal, que esto es perecedero. Y la palabra de Dios hoy te dice que hay algo que tiene un gran valor y te ofrece una vida libre del yugo del pecado, te ofrece una vida libre de la esclavitud, te da una libertad, la libertad tan anhelada que nosotros queremos, no un libertinaje, sino una libertad. Y fuera de eso nos da una herencia en la eternidad. Cristo Jesús. Él ya no está en un pesebre, tampoco está en una cruz como muchos creen. Él está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, lo dijimos en su palabra, y está aquí ahora con nosotros. Y su omnipresencia habla de que también puede estar en tu corazón. Así que hoy puedes venir en tu intimidad con toda libertad, o como tú quieras, confesar tu pecado porque eres un pecador. Y Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él puede limpiarte de tu maldad. Así que hoy tienes una verdad. No puedes decir que no se te ha hablado de una verdad. Hoy tienes una verdad y yo pido a Dios en el nombre de Jesús que pueda llegar a tu corazón y pueda convencerte de tu maldad y puedas experimentar esas verdades que vienen de Dios. Hoy es un buen día tanto para los creyentes como para los que no son creyentes. Hoy es un buen día para que podamos poner nuestra mirada
en las cosas de arriba. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos. Amén.